de qué cosas se dejan ver en la actitud del principal de la sinagoga, ¿no? Hablábamos de que en él había orgullo, ¿no? El tipo, de alguna forma, era un poco desacreditado, ¿no? Porque la mujer hacía 18 años que iba ahí, hizo falta que estuviera Jesús para que fuera sanada, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema de tocar su orgullo, también un tema de soberbia, ¿no? Porque de alguna manera lo que Jesús había hecho lo colocaba por encima de él, ¿no? Entonces, como que tenía que estar subordinado a Jesús de alguna manera, y entonces, también había un tema ahí de soberbia, habíamos dicho, ¿no? Profe, Sí, Vanagloria. que sí, nosotros ayer cuando estábamos haciendo esa pregunta nos habíamos dado cuenta de lo mismo, ¿no? Como que el principal de la sinagoga había quedado como expuesto porque en 18 años él no la había sanado. Y nos hacíamos esa pregunta, si antes ellos también sanaban. creo que lo charlamos en clase eso. Creo que me le hicieron la pregunta en clase, si no recuerdo mal. Les vuelvo a repetir. Estoy en la misma materia en Morón, ¿no? Así que estoy, no sé, ¿dónde fue que me... Bueno, ustedes disimulen. Cuando yo repita algo, ustedes dan de cuenta que es la primera que lo escuchan, ¿no? Les decía que sí, las sanidades siempre estuvieron. Por supuesto que ni a palos con la frecuencia que las hace Jesús, ¿no? Pero fíjense ustedes que cuando en el Antiguo Testamento vemos en los ministerios de Elías, de Eliseo y otros, que hay sanidades. O sea, no era algo completamente loco, sí, wow, mirá, qué increíble, ¿no? O sea, si era, al ser esporádico, era muy destacable, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, Santiago, cuando escribe su carta, que es una carta bien, bien judía, más allá de que por supuesto obviamente era cristiano, pero es una carta de un tinte bien, bien judío, y él cuando habla de los enfermos, dice, si hay alguno enfermo entre ustedes, dice que unjan al enfermo con aceite, y el aceite ese no es el aceite de la unción, la palabra griega es elaion, que es el aceite que se usaba como comestible, pero también como medicina. Era lo que está diciendo ahí, haciendo una paráfrasis, sería, si alguno está enfermo, denle la medicina, ¿no? Oren a Dios, denle la medicina, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero habla de que tome la medicina, ¿no? Habla de oramos, pero que vaya al médico. ¿Se entiende? Pero había ciertos... yo entiendo que se oraba a Dios por sanidad, ¿sí? Se oraba a Dios por sanidad. Y eventualmente ocurrían, pero lo que pasa es que cuando Jesús irrumpe con su ministerio, todo eso quedó reducido a la nada, ¿no? Porque Jesús sanaba cantidades de personas, ¿no? Entonces, y eso es lo que va a producir que en ese segundo año del ministerio lo sigan enormes multitudes, porque su fama fue creciendo, 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 hasta que ya de todos lados venían a él, ¿no? Pero sí, en definitiva, eventualmente había, no era que vos ibas a la sinagoga y orabas y te sanabas, ¿no? Tampoco así, pero eventualmente había. Y la razón es bastante lógica, o sea, el Dios es el mismo. Y el Antiguo Testamento no había cambiado y Dios tampoco había cambiado. Entonces, el tema es que ¿dónde se paraba el religioso frente a la enfermedad? ¿No? ¿Cómo estaba su nivel de fe o qué creía respecto de la enfermedad? Básicamente yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y Jesús, una de las cosas que le insiste, y que creo que hablamos algo el año pasado en algún momento,
recuerdo que hablamos en la otra materia, cuando hablamos del tema de la fe y todo esto, una de las cosas que le dice a los discípulos es, vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios, ¿no? O sea, como un rasgo distintivo del ministerio de Cristo, de los discípulos, y que debiera ser el de la iglesia, seguir siendo, o sea, tendría que ser así, ¿no? Nuestra iglesia, y sobre todo nosotros que estamos enrolados en la denominación pentecostal, bueno, sobre todo, ¿no? Es para toda la iglesia cristiana, católico, anglicano, luterano, lo que sea, reformado, metodista. La iglesia de Cristo es sobrenatural y tiene que andar en lo sobrenatural, ¿no? Igual hay algunas denominaciones que entienden, bueno, que los milagros es la pared apostólica, bueno, eso es otra historia, que lo dejaremos para, esto es historia de la iglesia 3, qué sé yo. Bueno, entonces decíamos, respecto a esta segunda pregunta, que, bueno, algunos motivos por los cuales al principal de la sinagoga no le convenía probar el milagro de Jesús, era su orgullo, su soberbia, también que la gente, entre elegir quedarse escuchándolo al principal de la sinagoga y seguir a Jesús y ir escuchándolo a Jesús, claramente no había mucho para elegir, ¿no? Entonces ahí también había un tema de vanagloria, ¿no? De la gloria humana, de que iba de alguna forma a perder su posición de poder. Y por último, algo que yo también vi es el pensamiento de los fariseos de que este tipo de cosas iba a traer irreligiosidad, ¿no? Que la gente iba a romper esa forma de interpretación farisea, ¿no? de la ley y de la palabra de Dios, ¿no? Que ellos tenían muy estructurado todo. ¿Se acuerdan que hablamos que ellos tenían estipulado hasta cuántos metros se podían caminar con un lecho en un día sábado? Yo les ponía, por ejemplo, si tenía una gallina que ponía huevo y querían comer huevo el sábado, podían comer hasta, qué sé yo, 9 huevos. Si agarraban 10 huevos ya era pecado, estaban violando el sábado. Cosas muy finitas, muy minuciosas, que creo que también yo les explicaba, o les contaba más bien, de que esto se origina en el tiempo que ellos estuvieron en el cautiverio. Ellos llegaron a entender que Dios los había disciplinado porque no habían seguido los mandamientos de Dios y estaban viviendo de cualquier manera. Entonces Dios se vio obligado a disciplinarlos, los envía al cautiverio. Ellos se sienten abandonados por Dios, pero en un momento, bueno, Dios ahí levanta a los profetas, levanta al profeta Ezequiel, y entonces Israel entiende que sigue habiendo un propósito de Dios con ellos, con Israel, y hacen como una mirada retrospectiva para analizar cómo habían llegado a ese lugar, a ese momento, y entienden que fue por desobedecer la ley. Y entonces se proponen obedecer la ley a pie juntillas, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo de cómo se va desarrollando esta actitud de los fariseos, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque es, más allá de que puede resultar gracioso, es muy gráfico, ¿no? La ley dice que limitando la venganza, dice ojo por ojo, diente por diente. No incitando a la venganza, sino limitándola, ¿no? Muchos se equivocan con la ley del talión, ¿no? Dice ojo por ojo, diente por diente, como diciendo hay que vengarse, ¿no? Nada que ver. La ley del talión exactamente, es el espíritu contrario. O sea, si yo te pegué un bife, vos no me podés pegar un tiro, ¿no? Como máximo, si vas a vengarte, ojo por ojo. Si un diente, por diente, ¿no? Es un límite a la venganza. Ahora, yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Yo te saqué un ojo y vos te vas a vengar.
Entonces vos me sacás un ojo a mí. Pero el tema es que yo soy tuerto, ¿no? Yo les planteaba esto la clase anterior. Entonces, ¿qué ojo me sacás? Y te saco el bueno, porque mi ojo era bueno. Está bien, pero no es justo, porque yo me quedo ciego y vos seguís viendo. Bueno, entonces te saco el malo. No, no es justo, porque mi ojo era bueno y el tuyo es malo. Entonces no es justo. ¿Y entonces qué hacemos? De eso se encargaban los fariseos, de meterse en el espíritu de la ley y tomar decisiones conforme a la ley, lo que la ley no decía, porque la ley no decía qué pasa en el ojo por ojo si uno es tuerto. No dice eso la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos vacíos que había en la ley, había que rellenarlos, ¿no? Entonces, de esto se encargaban los fariseos, más allá de que ellos tenían un cuerpo de leyes tradicionales que se llama la Mishnah. Los judíos dicen que, bueno, que Moisés estuvo 40 días en el monte y que no le dio solamente la Torá, le dio también la Mishnah. La Torá es la tradición escrita, la Mishnah es la tradición oral, que después finalmente se puso por escrito también, ¿no? Pero bueno, bien, esto, básicamente. Vamos a tomarnos 5 minutitos, son las 20. Profe, Sí, Vero. algo que yo había puesto también es que si los fariseos, los principales de la sinagoga, tomaban como un milagro el de Jesús, también les estaría como tener que aprobar, como una aprobación del milagro, es también aceptar que Jesús es alguien importante, algo es Jesús. Entonces, Claro. eso también hace que ellos no aprueben el milagro, porque estarían aceptando algo que ellos dijeron que no era él. Claro, eso fue lo que mencioné en segundo lugar. El tema de la soberbia que implicaba subordinarse a Jesús. Eso que vos estás diciendo fue lo que mencioné ahí en segundo lugar. Sí, está perfecto. Profe, yo José, quiero decir algo también. diga. Usted sabe que leyendo ese versículo, ¿no? Jesús le dice, que a mí me parece que es tremendo lo que le dice. Él le dice, espérese que lo consiga aquí, él dice, él le da este ejemplo y le dice, el buey tiene derecho a beber agua los sábados, no, ustedes lo sueltan y lo llevan a beber agua. Y esta mujer que es hija de Abraham no puede tener derecho a ser libre por la opresión de Satanás. O sea, es tremendo como diciéndole, o sea, ustedes se ocupan más del animal que de una hija de Dios del que ustedes predican, ¿no? Tremendo Claro. lo que le dice. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, está perfectísimo lo que decís. No, no tenía que ver directamente con la pregunta, pero sí es algo digno de destacar, que está ahí implícito, ¿no? Por eso le dice hipócrita. Por eso le dice hipócrita. Porque estás aparentando, tenés una apariencia de piedad, pero en realidad, ¿y por qué se preocupaba más del animal? No que lo querían más. Yo tengo un amigo que quiere más al perro que a la gente, por ejemplo. Posta, posta. El tipo no tiene problema en meterle, no sé, una puñalada al ladrón, pero si el perro te muerde, igual lo perdonamos al perro, ¿no? El perro, el pobrecito y qué sé yo. Bueno, pero no era eso, no era que amaba a los animales, aman a los animales, no, no, son hipócritas, porque son animales de trabajo. Son animales de trabajo, entonces lo cuidaba el animal porque le daba guita, porque era por una cuestión de la rentabilidad. ¿Se entiende? Entonces, estás más interesado en la plata, de última del animal, ¿no? Pero estás más interesado en tus recursos que en una mujer que está sufriendo. Obviamente, las muelas que duelen son las de uno, ¿no? Las muelas del otro no duelen igual. Entonces, si hubiera sido el caso de él, él también hubiera pedido sanidad el sábado. Gracias. Sí. Aparte nosotros leímos ayer un comentario que decía algo tremendo, ¿no? Decía que los fariseos miraban mal a Jesús porque él era pobre. Entonces, como alguien que era pobre, era alguien que se declaraba hijo de Dios. Si para ellos las personas que tenían billete era realmente los que estaban bendecidos por Dios. Creo que en esta misma ficha vamos a tocar ese tema. Así que lo dejamos ahí. Lo vamos a profundizar.
Dice la pregunta 3, ¿cuál es la enseñanza de las parábolas de la semilla de mostaza y de levadura? ¿No? En este contexto de la sanidad, ahí en la sinagoga, después de que, bueno, ahí lo increpó al principal de la sinagoga y seguramente algún otro religioso que andaba por ahí, dijo entonces, Lucas 13, 18, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Dice, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó, lo echó en su huerto y creció y se convirtió en árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Básicamente la idea es de algo, de un inicio pequeño, insignificante, casi hasta invisible, casi invisible, que sin embargo habrá de ser algo tremendamente grande, trascendente y bien visible, que habrá de manifestarse de forma tal de que nadie va a poder ignorarlo, ¿no? Básicamente va por ahí la cuestión, ¿no? El gobierno de Dios terminará siendo grandioso a pesar de lo aparentemente insignificante de sus comienzos. La pregunta 4 dice, ¿cómo se explica que Dios vaya a decirle que no conoce a aquellos que dicen que andaban delante de él? No solamente le dicen que andaban delante de él, sino que le dicen que hicieron milagros, ¿no? Dice ahí Lucas 13 a partir del 22, que andaba enseñando por las ciudades y aldeas, y uno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él le dijo, esfuércese por entrar a la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Está hablando ahí de que el acceso al reino de Dios hay que obrar, hay que actuar. Insisto con esta idea que quizás la vaya a repetir todas las clases, ¿no? No podemos perder de vista que acá nos encontramos dentro del periodo de la ley, dentro del Antiguo Testamento, con el rey de los judíos, hablando de los judíos, ¿sí? No podemos perder de vista esto. ¿Por qué lo resalto? Porque la ley de Moisés básicamente lo que dice es, haz esto y vivirás. No, esto es la ley. Haz esto y vivirás. Cumplí la ley y entras al reino, ¿no? Básicamente. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que hay que esforzarse, muchachos. Pero no podemos perder de vista del contexto. Ahora bien, si nos refiriéramos a la iglesia, nos refiriéramos al periodo que nosotros estamos viviendo, donde sabemos que ahora la cosa no es haz esto y vivirás, sino es recibir la vida para poder hacer, ¿no? Es bastante diferente, pero de cualquier manera, también el Nuevo Testamento nos enseña y nos induce a esforzarnos, ¿no? Pablo habla muchas veces, compara la vida cristiana con la vida del atleta, del sacrificio, del esfuerzo. Le escribe a Timoteo en un momento, esfuérzate en la gracia. Sí, pero ¿cómo? ¿No es gracia? Si es gracia, no me tengo que esforzar, hago la plancha. No se hace la plancha en la gracia. Hay que esforzarse también, ¿no? Y uno dice, pero esforzarse ¿cómo? ¿No? ¿Cómo me tengo que esforzar? Si ya la salvación, el sacrificio lo hizo Cristo y Cristo me dio la salvación. Claro. Y la santidad también me la dio él en la cruz. Claro, es cierto. Ahora, ¿cuál es la pelea? La pelea es resistir la tentación. Esa es la pelea. Resistir la tentación. Porque podemos resistir la tentación porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora, sabemos que el Espíritu Santo no va a ir en contra de nuestra voluntad. Por lo tanto, nuestra voluntad tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. ¿Sí? Si yo no alineo mi voluntad con la voluntad de Dios, es lo que llamamos andar en la carne. Andar en el Espíritu es alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Sí? Y para yo poder llevar a cabo esto de alinear mi voluntad con la voluntad de Dios, requiero de pasar
tiempo en la presencia de Él. ¿Sí? Es absolutamente fundamental para el creyente hoy, aquí y ahora, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, también ese esfuerzo. ¿Sí? A veces queremos orar a la mañana y entramos temprano al trabajo, o hay cosas y medio como que no encontramos lugar para la oración, ¿no? Encontramos lugar para todo, para ir a jugar a la pelota, para, qué sé yo, para cocinar, pero no encontramos lugar para orar, el momento, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que organizarse desde ahí, ¿no? Primero digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es orar y después vemos, a ver qué me quedó. Por supuesto que sabemos que en los tiempos modernos, lamentablemente muchísimas personas trabajan 13, 14, 15 horas y a veces viajan 1 o 2 horas, con lo que ya estamos hablando de, qué sé yo, 16, 17. ¿Y cuándo dormís? Arriba de una bicicleta, ¿no? Los tiempos modernos son bastante complejos en ese sentido. Pero bueno, tenemos que esforzarnos, ¿no? Saltado. Profe, Sí, ayer justo estábamos escuchando un mensaje de... se cortó. Sigue cortado. Ahora sí. No sé por qué. Ahora sí. Que hablaba para... Ayer justo estábamos escuchando un mensaje que hablaba a los jóvenes, o sea, estaban discipulando jóvenes en otro país, pero un argentino. Y hablaba de eso, ¿no? De amoldar nuestra vida a nuestro llamado y no el llamado a nuestra vida. Porque muchas veces decimos, bueno, ahora me sobra un poquito de tiempo, lo hago acá. Ujú. Y Claro, yo está sé bien. lo que decía usted recién, sí. Claramente. Yo creo que una de las, por decirlo de alguna forma, una de las cosas principales que tenemos que hacer en nuestra vida es fijar prioridades. Es una de las, yo creo que cuando a veces vemos que las cosas están medio caótico, porque a veces nos pasa, ¿no? Tenemos momentos de caos en la familia, en la vida personal, en la mente. A veces parece que alrededor está todo tranquilo, pero mi mente es un caos. Bueno, el caos generalmente es producto de la falta de prioridades, de que no asignamos a las cosas, a las actividades, el lugar que le corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa vital para una buena vida cristiana, una buena vida devocional, es el tema de asignar prioridades a las cosas, ¿no? A la oración, qué sé yo, a toda la actividad, no sé, a predicar el evangelio, si se quiere, como institucional, ¿no? Porque nosotros permanentemente debiéramos estar predicando con nuestra vida en principio y en segundo lugar en cada oportunidad que tenemos, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes, no sé si todos, pero algunos de ustedes conocen a Raki Grams, que es el director del Instituto Bíblico Río de la Plata. Ese hombre es una fuente de inspiración, no sé, que yo lo pongo, no sé, un escalón abajo de la Biblia, más o menos. El tipo te cuenta un día cualquiera, decir, ¿qué hiciste el martes? Así, ¿no? Agarrás así al azar, ¿qué hiciste el martes? No, el martes, nada, fui a la tintorería a buscar un traje, no, te estoy diciendo un ejemplo estúpido que se me ocurre ahora, ¿no? Y fui a la tintorería y había una persona que estaba ahí esperando y no le encontraban una ropa que había traído y le pregunté, ¿no? ¿Qué problema tenía? Y que estaba ahí medio desencajado porque el tintorero... bueno, terminó predicando a Cristo, el tipo se entregó, se quebrantó la tintorería. Sí, chabón. Pero cualquier día, el día que le preguntes, es un tipo que es tremendo. O sea, me sobran los dedos de una mano para contar cuánta gente la tiene tan clara como él. Alguno que yo conocí ya murió y no me quedan muchos que la tengan tan clara. El IBRP está asistiendo técnicamente, podríamos decir, al instituto, a un equivalente que hay en Montevideo, en Uruguay. Y están yendo todos los maestros de acá, los directores, para ahí si pueden ahí como hacerlo resurgir, ¿no? Y en uno de los viajes de Raki, un taxista lo estafó. Y él se dio cuenta que lo había estafado y no le dijo nada.
y le dijo, me gustaría verte cuando vuelva, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que volvió a tomar el mismo taxi cuando volvió a Uruguay, lo invitó a comer, el tipo, te imaginás, ¿no? La cola de paja, le dijo, este se avivó, este quiere hacer, ¿no? Bueno, lo invitó a comer, les predicó el evangelio, se convirtió el taxista, la mujer del taxista, los hijos del taxista. Yo si a mí voy a Montevideo y el tipo me afana encima uruguayo, viste, con la pica que tenemos los uruguayos, con el fútbol, lo agarro el cogote, lo cuelgo en un árbol. No, el tipo lo amó, esperó, volvió a Buenos Aires, volvió a Uruguay y le predicó, lo invitó a comer, le predicó el evangelio y se entregaron todo a Cristo. Digo, no, es alucinante, ¿no? Es alucinante. Hay gente que, insisto, es una fuente alucinante de inspiración. Es decir, nada, yo lo escuchás a él y decís, yo nada, ¿no? Me da vergüenza decir que soy cristiano después de escucharlo a él. Pero digo, la verdad que este cristiano, yo no sé lo que soy. Los tacheros son bravos en Uruguay. Acá en Buenos Aires no, acá son todos muy copados. No, mentira, son terribles acá. Pero no todo, no se puede generalizar. ¿Viste? No se puede generalizar, decir, todos los taxistas, todos los colectiveros, todos los músicos, no se puede. Hay grupos y grupos, ¿no? Como vos, bien sabés. Es así. Bueno, entonces, ahí retornamos ahí a la Fichingui. Estábamos con esta gente que se cerró la puerta ahí, ¿no? Decíamos, dice que van a empezar a golpear. Señor, ábrenos. Y dice que el Señor va a mirar desde arriba y decir, no sé dónde son. Y entonces comenzaréis a decir, vosotros, no está diciendo, vosotros comenzaréis a decir, en tu presencia hemos comido y bebido. Cuando está hablando en tu presencia hemos comido y bebido, está hablando de comunión, ¿no? Estuvimos juntos. En nuestras plazas nos enseñaste, anduviste en medio nuestro. Pero Él os dirá, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos hacedores de maldad. Allí será el llanto, el crujido de dientes. Bueno, ahí habla de los postreros sean primeros, los primeros sean postreros. Entonces, bueno, básicamente, ¿cómo se explica que Dios vaya a decirle que no conoce a aquellos que dicen que andaban delante de Él? O sea, ¿se conocían? ¿Por qué le dice que no te conozco? Si ellos dicen, sí me conoce. No te conozco, sí me conoce. Y hablábamos, la clase anterior, también de la diferencia entre relación y religión, ¿no? Y hablábamos de que la religión es un enorme peligro de nuestros tiempos. Bueno, hoy, por ahora, no vamos a tener cultos presenciales, ¿no? Pero yo decía, los cultos presenciales, los chicos que son de Príncipe, los chicos que son del Príncipe y del Rey, ¿no? Del Príncipe y del Rey, mirá, tenemos Príncipe, Rey, una cosa impresionante. Con los ministerios de alabanza que tienen, los instrumentos, los equipos de sonido, la comodidad de su auditorio. Vos decís, vas ahí y decís, el cielo debe ser más o menos como esto, ¿no? Y cantamos, y estamos ahí, adoramos. Y cuando salimos de esas reuniones, nuestra conciencia está re tranquila porque hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Estuvimos ahí. Ahora, la realidad es, ¿cómo estamos nosotros de lunes a sábado? ¿No? Porque el domingo estamos a full, prendido fuego, pero ¿qué pasa de lunes a sábado? Y a veces toda la vida cristiana se resume al culto del domingo, en muchas personas, en muchas personas, muchas más de las que nosotros imaginamos, ¿sí? Entonces, en todos los tiempos hubo y habrá personas que participan de la religión. Esta gente participaba de la religión, hacía lo que había que hacer, ¿sí? Iban al templo a la hora de la oración, qué sé yo, daban sus diezmos, hacían todo lo que tenían que hacer, ¿no? Pero tenían intimidad con Dios, tenían una relación con Dios, tenían esa relación
que Dios anhela tener con cada uno de sus hijos? Seguramente no. Por eso dice, yo no los conozco. Yo les mencionaba el jueves pasado. Decir, bueno, con ustedes, con la mayoría nos conocemos. Algunos nos conocemos un poquitito más, otros un poco menos. Pero la realidad es que conocerme, las personas que me conocen verdaderamente son mi esposa, mi mamá, mis hijos, mi suegra, ¿no? Uno quiere saber cómo es Gerardo, quiere preguntar a la suegra de Gerardo. Y ahí van a tener, ¿no? La radiografía. O si no, también como dice Raki, dice, ¿querés conocer un cristiano? Míralo cómo maneja, dice. Impresionante. El problema nos quedaría con los que no conducen, ¿no? Los que no tienen registro todavía, habría que buscar otro elemento. Pero el de mirarlo como maneja es buenísimo, ¿eh? Aunque a mí me mate esa, pero es buenísima. Es buenísima. Bueno, se entendió la 4, quedó claro, ¿no? O sea, sí había un conocimiento, pero un conocimiento de caras, no un conocimiento de intimidad. Porque Dios nos llama, yo les mencionaba, creo, cuando Jesús sube al monte y elige a los 12, que pasó una noche orando en ayuno y oración, una vigilia tremenda, y orando porque tenía que elegir a los 12 que habrían de acompañarlo, ¿no? Y dice que, bueno, bajó del monte y lo llamó, y dice, lo llamó para que, como le decía recién, ¿no? Para que predique el evangelio, o sea, en enfermo eche fuera demonios. Pero lo primero, dice, eligió 12 para que estuviesen con él. Es lo primero que dice, para que estuviesen con él. Entonces, el tema 1, el tema central, el eje de la vida del creyente es una vida de relación con Dios. Todo, absolutamente todo lo demás, aunque sea tremendamente importante, es secundario. Es decir, si yo no falto ningún culto, soy generoso en las ofrendas, soy puntual y fiel en los diezmos, evangelizo, visito el orfanato y geriátrico, limpio el baño, bar, buenísimo, estudio en el instituto bíblico, buenísimo, pero si haces todo eso y no tenés tiempo de intimidad con Dios, todo eso se transforma en cartón pintado, no vale nada. No vale nada, y lo peor es que puede pasar esto, ¿no? Que algunos tienen toda esa actividad, cargada de actividad, pero sin intimidad. Actividad sin intimidad no te lleva al cielo. Actividad sin intimidad no te lleva al cielo. Y yo quisiera que esto nos quede claro a cada uno de nosotros, ¿no? De alguna manera los maestros tenemos un importante grado de responsabilidad. Por supuesto que la principal responsabilidad es de los pastores, ¿no? Pero los maestros acompañamos muy de cerca la labor en este sentido, ¿no? De entender cómo son las cosas y hacer las cosas bien para poder acceder a esa eternidad que está planeada para nosotros, ¿no? Pero si no atendemos estas cosas, el día que el Señor venga nos vamos a encontrar con tantas sorpresas, para un lado y para otro, ¿no? Nos vamos a sorprender si este subió, no lo puedo creer, ¿no? Y la otra va a ser, ¿dónde está el que te jedi? ¿Dónde está que no lo veo? No subió. No, estaba medio pesado y no subió. Vamos a tener mucha sorpresa ese día. Esperemos que la sorpresa nos la llevemos arriba y no abajo, ¿no? Dios quiera que seamos sorprendidos en el cielo y no sorprendidos acá abajo mirando como los amigos, los pastores y los líderes subieron y nosotros nos quedamos a ver qué cara tiene el anticristo. Esforzados por entrar por la puerta angosta. Bien.
Según 14.1, Jesús despreciaba a los fariseos. No, no despreciaba a los fariseos, despreciaba la hipocresía, no a los fariseos. Y de hecho estaba comiendo en la casa de uno, ¿no? Hay el pasaje que vemos, que pasamos por ahí, 14.1 dice que entró a la casa de un fariseo y entró y comió con ellos, ¿no? O sea, compartió, tuvo comunión. Alguien no tiene comunión con alguien que desprecia, uno no tiene comunión con alguien que desprecia. Entonces Jesús, en principio Jesús no despreciaba a nadie, empezando por ahí, ¿no? A nadie despreciaba, pero sí despreciaba actitudes, y una era la hipocresía, ¿no? Y se enojaba bastante con ese tema. Fíjense que vamos a encontrar a lo largo de los evangelios que unas cuantas veces Jesús se enojó, no pocas, pero Jesús nunca se enojó con la gente humilde. No, nunca. Nunca se enojó con la gente que podía no entender todas las cosas, no tener del todo claro, conocer al detalle la ley de Moisés y tantas otras cosas, ¿no? Jesús, de hecho, a sus colaboradores no los fue a buscar al Sanedrín. Yo, si hubiera sido Jesús, hubiera ido al Sanedrín y hubiera dicho, vení vos, vení vos, vení vos, vení vos, ¿no? Los que conocen la palabra, los que me van a ayudar bien, ¿no? Los polenta para el liderazgo. Y no hizo eso Jesús. Jesús buscó corazones. Jesús buscó corazones. Muy bien, la pregunta 6. Bueno, dice según Lucas 13, 23 al 24 y 14, 26 al 33. ¿Cristo enseña que es fácil ser discípulo suyo? ¿Sí o no? ¿Es posible? ¿Hay algo fuera de nosotros que impida que lleguemos a ser discípulos? Por ahí va la pregunta. Vamos a ver el pasaje. Lucas 13, 23 y 24, que dice, bueno, esto que habíamos mencionado, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzados por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y el otro pasaje es 14, 26 al 33, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre, y a los hijos, y a los hermanos, y a las hermanas, y aún también a su vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene por de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminarla, y todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar pero no pudo terminar. O que rey que marcha a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada y solicita condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Es un pasaje bien duro, ¿no? Entonces, ¿enseña que es fácil ser discípulo suyo? Bueno, en principio, claramente las demandas son muy altas. Pero lo interesante es que para los judíos eran, más que altas, eran inalcanzables las demandas. Eran inalcanzables. Nosotros sabemos hoy, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ellos no lo tenían, los judíos no lo tenían, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos permite cumplir la ley, porque la carne está sometida al Espíritu, ¿sí? Sin el Espíritu es imposible cumplir la ley, no hay forma, no hay manera, no hubo nunca jamás un ser humano, por más bien intencionado que haya estado, de que haya podido cumplir la ley de Moisés, ¿no? Ahora, y entonces, si era prácticamente imposible, ¿qué onda? Bueno, justamente el tema era rendirse. Decir, no puedo. Necesito
la misericordia de Dios, necesito que Dios tenga misericordia de mí porque yo no llego, no puedo, no doy la medida. No puedo cumplir. Básicamente necesito un Salvador. ¿No? Porque esto es lo que hace la ley. Este fue el propósito de la ley, conducirlos al Mesías. Sí, que ellos se dieran cuenta que no podían, cosa que no hacían los fariseos. Los fariseos hacían como que podían, por eso Jesús le dice, ustedes son hipócritas. Ustedes chamullan de que cumplen la ley, pero en realidad no la cumplen. Y ahí en el Sermón del Monte, esto se ve en el Evangelio 1, ¿no? Pero en el Sermón del Monte, Jesús le dice, ustedes escucharon que fue dicho tal y tal cosa, pero yo les digo, esto es así, así. Ustedes interpretaron mal la ley, ¿no? Ustedes creen que si cumplen con la letra, pero no con el espíritu, está todo bien. Y no. Hay que cumplir con la letra de la ley, pero también con el espíritu, porque Dios mira los corazones. O sea, Dios no... y yo les daba siempre el ejemplo del muchacho que cuando dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Dice, no será mucho. Bueno, evidentemente no. ¿No? Porque el tema está acá, el tema está en el corazón. No. Y básicamente en el corazón es donde empieza todo, ¿no? También ahí en la carta de Santiago dice que está dando la tentación y dice que nosotros pecamos porque somos tentados de nuestra propia concupiscencia. O sea, de lo que ya está en nosotros, lo que está en nosotros nos tienta. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la tentación? ¿Le damos lugar o cortamos de cuajo? ¿No? Ahí está la cuestión. Pero bueno. Gálatas 5:16, profe. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Andar en la carne. Andar en el espíritu y no satisfacer la concupiscencia de la carne. Sí, básicamente. Pero cuando dice andar en el espíritu, ¿no? Andar en el espíritu. ¿Santiago qué? Pero Santiago, ¿qué dice? Habla de la tentación, de que cuando somos tentados, dice, no digan que son tentados de parte de Dios, sino que somos tentados, es de nuestras propias concupiscencias. Dios no tiene nada que ver. No es que Dios hace. Dios ni puede ser tentado ni tienta a nadie, dice Santiago, ¿no? Somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Entonces, la realidad es que, en cuanto al contexto del texto, Jesús le está poniendo demandas altísimas, casi inalcanzables, para que ellos se rindieran, ¿no? O sea, ellos tenían que reconocer que no podían, porque para eso fue dada la ley. La ley no fue dada para ser salvos por medio de ella. La ley fue dada para que los judíos pudieran entender que no podían, que no alcanzaban, que no daban la medida y que necesitaban un Salvador. Por eso ahí encaja el Mesías, ¿no? El Mesías viene para darles la libertad no solamente de las fuerzas de las naciones opresoras, sino también de su carne opresora, ¿no? Que oprimía el espíritu. Y eso lo vemos reflejado en Romanos capítulo 7. Hay un pasaje que yo veo que hay mucha confusión escuché predicación, enseñanza, leí comentarios, de todo. Y hay mucha confusión ahí. Algunos dicen que es Pablo que está hablando de él mismo, ¿no? Dice, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Mirá que Pablo, el apóstol, va a estar diciendo eso de él. Dios, es todo el contexto del capítulo 7, viene hablando de Israel. Ese contexto, ese capítulo 7, a partir del 14, que empieza este párrafo, Pablo dice, en un tiempo yo andaba sin ley. ¿Cuándo Pablo anduvo sin ley? Nunca. Pablo nació en la ley. Fue educado a los pies de Gamaliel. Nunca estuvo sin ley Pablo. Está hablando de Israel antes de Moisés. ¿Sí? Israel antes de Moisés no tenía ley. El pecado era el pecado, pero no había una ley que hiciera una demanda respecto de él. Se sabía, estaba la conciencia, la enseñanza. Ahora,
cuando viene la ley es como que es doblemente pecado el pecado, ¿no? Porque viene para eso, viene para ponerle las luces al pecado, ¿no? Para iluminarlo y exponerlo. Entonces lo que está diciendo es, cuando venida la ley, quedó demostrado que yo no la puedo cumplir. No la puedo cumplir. Y después viene el capítulo 8 que dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí empieza a hablar del Espíritu, en uno. Y ese rol que cumple el Espíritu Santo en nosotros que nos guía, no solamente a toda verdad, sino guía a andar en santidad. No es el que nos permanentemente está ahí en nuestro caminar diario, ¿no? Cuando hacemos algo erróneo, equivocado, el Espíritu Santo inmediatamente, ¿no? Es inmediato, el Espíritu te dice, ey, por ahí no, por ahí no. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Frenamos y pegamos la vuelta o le damos para adelante? Y eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que nos diferencia. Si frenamos y pegamos la vuelta, eso es andar en el Espíritu. Si nos tapamos el oído y seguimos para adelante, eso es andar en la carne. Somos cristianos, tenemos el Espíritu, pero, ¿no? Y tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe, ¿no? Si andamos por el filo del precipicio, hay una posibilidad concreta de que un día patinemos y nos vayamos al precipicio. Ahora si andamos bien pegaditos a la pared de la montaña, seguro que no vamos a caer, ¿no? Muy bien. Pregunta 7. No sé hasta dónde habíamos llegado de la clase anterior. Habíamos llegado hasta acá, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Hasta las 7. Bueno. Y entrábamos en la 8, sí. Bueno, genial. El texto habla de Aborrecer. Lucas 14, 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre, o sea, si alguno viene a mí, tiene que aborrecer al padre, tiene que aborrecer a la madre, tiene que aborrecer a su mujer, tiene que aborrecer a sus hijos, tiene que aborrecer a sus hermanos. Pará, acá hay algo que no funciona, ¿no? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo no pareciera no tener sentido, sobre todo en boca de Jesús? Ahora, hay una explicación para esto y es una figura literaria que entra dentro del grupo de los conocidos como hebraísmos. Es una forma hebrea de escribir, donde utilizan un término absoluto para enseñar una verdad relativa o utilizan un término relativo para expresar una verdad absoluta. Ejemplos. En este caso, está usando un término absoluto. Tenés que aborrecer a tu padre y aborrecer a tu madre. Un término absoluto. ¿Cuál es la verdad a enseñar? Una verdad relativa. ¿Cuál es la relativa? Es que si amás a tu padre o a tu madre más que a Dios, no podés ser mi discípulo. Esa es la enseñanza. Para los judíos no había ningún problema para entender esto. El problema se nos presenta a nosotros, ¿sí? 2000 años después, pasado del griego al español y un contexto completamente diferente, ¿sí? Entonces, en este caso, se utiliza un término absoluto para para enseñar una verdad relativa. Y hay también al revés. Un término relativo para expresar una verdad absoluta. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, creo que es, el publicano y el fariseo, que creo que lo tenemos, no sé si en esta misma ficha. Dice que estaba el publicano y el fariseo y estaban orando, ¿no? Y dice que el fariseo oraba para sí. Mortal. Oraba para sí, no oraba a Dios, oraba para sí. Dice, gracias Dios que no soy como este publicano, que yo diezmo de todo y ofrendo y qué sé yo, zaraza, ¿no? Y el publicano que estaba al lado de él dice que ni siquiera levantaba la mirada y dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador, ¿no? Apiádate de mí, Señor. Y entonces dice el texto que
el publicano bajó antes, justificado antes que el fariseo. O sea, fue justificado primero el publicano y después el fariseo. Después, Ahí está el término relativo. Pero ¿cuál es la verdad absoluta que está enseñando? El publicano fue justificado y el fariseo no lo fue. El fariseo no fue justificado, ni lo será en esos términos. ¿Se entiende? Entonces, esto es un hebraísmo que necesitamos explicarlo porque para ellos era re sencillo, se entendía claramente, pero para nosotros no, es muy complicado, ¿no? Perdón, profesor, Sí. ¿esa es la respuesta a la número 14? 7. no, 7. Pero la 14 habla de por qué... Bueno, cuando lleguemos a la 14 vemos. No temáis. creía que... No, por Estamos en la 7. eso. Estamos en la 7. Ni sé qué dice la 14, ni idea tengo. El Ahora cuando rico lleguemos, el lugar. ahora cuando Hablaba lleguemos, del publicano también hablaba. les dije recién El que rico, el rico. creo que lo del publicano y el fariseo están en esta misma ficha. Creo, dije. Bien. Comprobando esto que no tengo idea de lo que dice la ficha, la pregunta 14, ¿no? Muy bien. Otra cosa. La pregunta 8. Seguimos ahí en ese mismo contexto. Ahí en ese mismo contexto, dice, ¿qué quiere decir la frase llevar la cruz? Vieron que es algo muy, muy común en cuanto a lo coloquial, que nosotros hablamos de, yo llevo mi cruz, ¿no? Tu cruz es algo que vos venís aguantando, ¿no? Mi cruz es mi mujer, mi cruz es mi marido, mi cruz es, qué sé yo, el jefe que tengo, mi suegro, etcétera, ¿no? Y a cosas que nos someten a tener que ejercitar la paciencia, le llamamos, esto es nuestra cruz. Y nada que ver, ¿no? Nada que ver eso con llevar la cruz. Lo que significa la frase llevar la cruz, en primer lugar tenemos que entender que para nosotros hoy la cruz es un símbolo cristiano, ¿no? Algunos grupos cristianos se persignan, ¿no? Los católicos se hacen la señal de la cruz, muchísimos cristianos llevan una cruz colgando, ¿sí? El chavo también cuando te asustaba. Claro. Bueno, entonces, muchos cristianos llevan una cruz colgando, que no tiene nada de malo, como un símbolo, como un emblema del cristianismo. Pero en el momento que Jesús está hablando, cuando habla de llevar la cruz era un instrumento de muerte. Es decir, como si fuera una horca, una guillotina. ¿No te imaginas que hubieras colgando una guillotina ahí, traca, ¿no? ¡Trac! ¿No? Te corta el... No, eso sería. La cruz es un instrumento de muerte. Entonces, cuando Jesús está diciendo, tiene que llevar su cruz, ¿cuál es la imagen? Es una imagen que Jesús da. Si uno estaba en cualquier ciudad del Imperio Romano, por ejemplo, Jerusalén, y pasaban los soldados y un tipo cargando una cruz, ¿qué pensabas al ver ese tipo? Que iba a morir. Fue. No, ya está, ya murió. O sea, en un ratito ya es historia. O sea, es un muerto viviente, ¿no? Ya está muerto, básicamente. Entonces, lo que Jesús quiere dar con esta imagen es que yo cuando en mi vida tengo que mostrar lo que ya ocurrió, que yo morí al mundo. Yo morí junto con Cristo y todos lo tienen que ver. Yo morí con Cristo y todos tienen que ver que yo estoy muerto al mundo. ¿Sí? Yo siempre le hago la misma ilustración, ¿no? Si vas a un velorio, ¿no? Y al que está dentro del cajón lo empezás a insultar, vas a ver que el tipo no te contesta ni una palabra, se la aguanta toda. Y le pateás el cajón y el tipo nada. Pruébenlo si no me creen. Van a ver que no pasa nada.
porque el tipo está muerto, por eso, no pasa nada. Y lo que tenemos que mostrar es que estamos muertos al mundo. Y algunos estamos recontravivitos, ¿no? Nos pisan el dedito pequeño y ramacanda, rabasaya, explota todo, ¿no? Vuela todo. Bueno, entonces ahí está la cuestión, ¿no? Llevar la cruz es esto, es mostrar con mi vida lo que ya pasó en mi vida. Mostrar en lo cotidiano, mostrar cada día que yo estoy muerto al mundo. Estoy muerto al mundo. Y cuando digo muerto al mundo, estamos hablando de lo que habla Juan, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los apetitos, las emociones y sentimientos mundanos, ¿no? La codicia, la vanidad, el orgullo. Todas esas cosas no pueden estar en el creyente. No pueden estar. Eso habla Jesús. Y dice, Jesús básicamente está hablando que el discipulado es voluntario, ¿no? Fíjense cuando habla, dice, que un rey, si va a hacer guerra contra otro rey, se sienta, piensa, ¿no? Le está hablando de decir, ¿te da el cuero o no te da el cuero? Porque si no te da el cuero, mejor que quedarte en el molde a decir, no, vamos, y después quedás expuesto, ¿no? Está diciendo de alguna manera Jesús. Lo que está diciendo es que, número uno, Jesús nunca buscó seguidores. Jesús nunca hizo prosélitos. Jesús nunca buscó simpatizantes. Nunca. Jesús buscó personas que quieran ser discípulos y discipularlos. A Jesús no le interesaban las multitudes, en el sentido de tener multitudes que todos vieran que una multitud lo seguía. Porque una de las multitudes más grandes que lo siguió a Jesús fue después de la alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El único milagro que registran los 4 evangelistas. No hay otro milagro que registren los 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 registran el milagro y es un indicio fuerte de lo significativo de este hecho. Y lo que nos muestra el Evangelio de Juan es que lo seguían las multitudes por eso, pero estaban. Y Jesús en un momento se para y le dice, ¿ustedes saben por qué están acá? Ustedes están acá por los panes y los peces. ¿No? Entonces, hoy lo que se ve mucho hoy en día, es muy corriente, es que los liderazgos multitudinarios no tienen mensajes muy confrontativos. Yo no veo los pastores de iglesias multitudinarias que tengan un mensaje confrontativo, ¿no? Que te confronte con tu pecado, que te hable de la santidad, de las demandas del discipulado. No veo eso, ¿no? Yo veo cómo obtener, viste, qué sé yo, la 17 pasos para la prosperidad y tantas otras cosas, ¿no? Hablo en general, ¿no? No estoy hablando de... sino en general. No se ve como... Porque hoy, si hubiera 1, 2, 3, 5 ministerios donde se vieran milagros portentosos, ¿no? Sanidades, prodigios, que muertos resucitan, etcétera. Y ese lugar estuviera lleno de gente, ok. Pero yo no veo, yo veo que hay lugares que están llenos de gente, pero eso no pasa. Entonces, si eso no pasa, ¿por qué está lleno de gente? Está lleno de gente porque la gente está yendo ahí porque escucha lo que quiere escuchar. Esto es una teoría mía, ¿no? Profe, ¿La puede compartir o no? Sí, querido. Profe, pero también a eso, a lo que usted dice, también es muy cierto que todo eso está pasando y es una realidad, pero también eso está escrito, ¿no? Porque Jesús dijo, cuando vengan muchos serán engañados, y serán engañados porque no todo el mundo predica el verdadero reino de Dios, que es lo que Él dijo que se dijera, ¿no? O sea, que te van a perseguir, que te van a matar, porque... Sí, más bien lo encontramos en Pablo y en Pedro más que en Jesús, porque Jesús cuando habló de eso, habló de los falsos mesías, no habló de un tipo más tardío,
pero Pablo y Pedro sí hablan de esto, de los falsos maestros. Juan también habla de... Juan, Pedro y Pablo hablan de los falsos maestros y de esta apostasía. Hoy lo que estamos viendo es la semilla de la apostasía. O sea, entendemos que antes de que la iglesia sea levantada, antes que el anticristo se manifieste, vamos a ver el inicio de la apostasía. Iglesias que parecen cristianas, pero que el mensaje es un mensaje apóstata. Y que va a juntar mucha gente. Porque una de las cosas que dice, ahí te escucho, José, una de las cosas que dice, no me acuerdo si es Pablo o Pedro ahora, dice que se amontonarán, y la palabra griega es una palabra que habla de una pila de monedas, ¿no? Como se van a apilar como si fueran monedas, para escuchar lo que quieren escuchar. ¿Sí? Te escucho, José. No, profe, digo que, o sea, hoy en día, ¿no? Uno también tiene que estar muy atento, ¿no? A todas estas cosas, porque de una u otra manera eso va enfriando, ¿no? Lo que hay dentro de uno. Y uno tiene que, o sea, tener una intimidad, porque hay una de las preguntas que usted puso, ¿no? Y lo que Jesús quería en nosotros es que nosotros pudiéramos vivir o poder experimentar la intimidad que él tenía con el Padre, para no poder ser engañado y para poder resistir toda la persecución y todas las cosas que a uno le van pasando injustas en este mundo. Uh-huh. Sí, sí, correcto. Yo creo que la iglesia... 20 puntos. 20 puntos por eso. Bien. Aproximado. Yo creo que la iglesia, más allá de que puede ser un don, yo creo que la iglesia cuenta con el discernimiento de espíritus. Juan en su carta habla de esto, ¿no? Dice, en un momento dice, usted no va a tener necesidad de que ningún falso maestro le enseñe nada, porque ustedes tienen el espíritu de verdad. Entonces, a nosotros tener espíritu de verdad, debiera reaccionar ante una falsa doctrina que se introduce. Pero lo que tenemos que estar atentos es que las falsas doctrinas no se introducen de golpe. Sino, nadie te viene diciendo, bueno, mirá, escuche, Jesucristo en realidad nació de José y María. José tuvo relaciones con María, porque vos automáticamente le tirás con una silla. No, nunca se introducen las falsas enseñanzas así. Es sutil. Es sutil. Y cuando es sutil, otra de las cosas que pasa es que hay como una lealtad equivocada a los líderes, a los pastores específicamente, ¿no? Porque yo a mi pastor lo amo, lo respeto, lo escucho con la guardia baja, no estoy en guardia a ver qué dice o qué no dice, vigilando y controlando, ¿no? Porque lo conozco. Pero la realidad es que va a salir de las cabezas la mentira. ¿Sí? Va a haber personas que se van a desviar de la verdad. Y la realidad es que si cada uno de nosotros estamos dispuestos a poner la verdad del Señor por encima de cualquier persona, por encima de cualquier ministerio, no importa la trayectoria que haya tenido. Y no estoy hablando de estos sonsos que andan ahí en internet criticando a hombres de Dios con una trayectoria impresionante, ¿no? Que están hablando ahí de la apostasía y no sé, que dicen que Marcos Witt es ecumenista y le pegan a Dios y a María Santísima. No estoy hablando de eso, ¿no? Sí estoy hablando de tener el oído fino. Nosotros como estudiantes de las Escrituras tenemos una responsabilidad. O sea, este estudio que nosotros llevamos adelante pone sobre nosotros una responsabilidad, que tenemos que discernir las cosas que escuchamos. ¿No? Alguna vez hablamos con mi pastor, que aparte de ser mi pastor es un amigo personal de muchos años. Y un día charlamos y medio en broma y medio en serio, yo le decía, vos quedate tranquilo, que el día que te apartés 1 milímetro, me vas a tener a mí subido a caballito. Olvídate. Pero olvídate.
Yo no es que mi amigo, mi pastor, genio, y bueno, y esto no está muy bien lo que dijo, pero bueno, hay que entenderlo bien. No, no, las cosas o están bien o están mal. No hay bueno y... No, 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 no. No, 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 no. La palabra tiene que estar bien trazada. Jóvenes, tomamos 20 minutitos y regresamos, ¿eh? Son y 16 y 35 volvemos. Ahí Profe, una pregunta antes de que nos vamos. Sí. Una pregunta antes de que nos vamos. Sí, Cuando de repente usted está en su congregación, ¿no? Y sí. usted siente que las cabezas están pifiándola en algo, y usted tiene que parársele de mano y decirle las cosas, a pesar, sabiendo que lo vayan a botar, crucificar y todo, porque a veces uno dice, no, 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 le digo y tal, pero uno, o sea... No se negocia. No se negocia, No se negocia. no se puede. Por supuesto que entendí lo que me dijiste, ¿no? Pero pararse de mano es un poquito violenta la figura, aunque la entendí bien. Pero, claro, sí, exacto. Así como Elías, que era medio loco, así. Claro, el tema es así, o sea, si yo, insisto, sigo poniendo mi ejemplo, pero por ahí el ejemplo de ustedes sería todavía mejor, ¿no? Porque si... Creo que alguna vez hemos conversado sobre esto y yo les he comentado que más allá de que nunca estuve en la iglesia formando parte de la congregación del Rey de Reyes, tengo un afecto muy particular y muy especial por Claudio, pero si yo estuviera y lo escucho y está desubicado, o sea, hablando de si formo parte de la congregación, ¿no? O sea, no voy a mirar para otro lado. Y bueno, yo no sé cómo funciona una iglesia tan grande, pero en principio voy a mi líder, ¿no? Y le digo, che, negro, estuviste el domingo, vos escuchaste esto y esto y esto, ¿a vos te parece que está bien o que está mal? Sin murmurar, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema de doctrina, no de murmuración. Si, ¿viste lo que dijo el pastor? No, no, no. ¿Vos escuchaste esto, sí o no? Bueno, no. Y si ahí se intenta defender no me saqué una palabra muy específica que no me viene ahora a la cabeza. La posición. El sistema, ¿no? El sistema, el status quo. Y defender. No. Entonces, y subo un escalón. ¿No? Y voy al líder de mi líder, qué sé yo. Y si tampoco encuentro respuesta, y haré lo posible por llegar a la cabeza. Y yo haría lo posible por llegar, es decirle, escribirle, mandar una carta por correo postal, no sé. Pero decirle, pastor, esta es la segunda vez que lo escucho hablar de esto. Y yo creo que, explíqueme si yo estoy entendiendo mal, pero yo entiendo que la Escritura dice esto, y usted está diciendo esto otro, y no me está cerrando, y estoy mal, y estoy incómodo. O sea, buscar una respuesta. Y de acuerdo a la respuesta que reciba, será cómo continúo, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? En todos lados se cuecen habas, así que nos quedamos acá porque estuvimos siempre acá. No, flaco, no. Eso es alimentar el sistema de impiedad. Dios quiera que nunca nos pase a nosotros, ¿no? En nuestros lugares, que nunca pase. Pero solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Y lamentablemente la iglesia apóstata, primero antes de ser apóstata fue iglesia. Así que ahí va a haber pastores, va a haber creyentes que se van a apartar de la verdad. Entonces, y yo creo que vivimos esos tiempos. Definitivamente creo que vivimos esos tiempos. No tengo ninguna duda. Así que, fíjense cómo andan, dijo Pablo, porque los días son malos. No todos los días. Bruno Díaz era Batman, era bueno. Pero los días son malos en general. Así que hay que cuidarse. Pregunta número 9. ¿Qué motivó que Jesús presente las parábolas de Lucas 15? Las parábolas de Lucas 15 son la de la moneda perdida, ¿sí? La de la oveja perdida, ¿sí? Y la del hijo pródigo, que todos conocemos bien el contenido de ellas. ¿Por qué motivó, qué fue lo que motivó a Jesús a presentar esas parábolas? Los fariseos y los escribas estaban murmurando acerca de él porque se juntaba con los publicanos y pecadores.
o sea, los escribas, los fariseos estaban murmurando, este se junta con los pecadores, con los publicanos. Entonces Jesús lo que les da, virtualmente le da una explicación, le dice, muchachos, yo me junto con los publicanos y con los pecadores porque son esa oveja perdida. Y el sentimiento que ustedes debieran tener es de que se perdió una oveja, que se perdió un dracma, ¿no? Un dracma sería hoy, equivalente hoy, no sé, un billete de 500, ¿no? Yo pido un billete de 500 y me agarro un ataque, me tienen que internar, me pongo un suero, todo. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Básicamente. Simplemente, es eso, la 9. La número 10 dice, ¿qué acción o acciones imprescindibles para alcanzar la salvación muestra Lucas 15, 18, que dice, 15, 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿No? Y decimos, ahí vemos algunas acciones, actitudes imprescindibles para alcanzar la salvación. Primero, reconocimiento del pecado. El hijo pródigo, cuando está ahí con los cerdos y todo, lo primero es reconoce el pecado. Lo segundo, se arrepiente. Y lo tercero, confiesa su pecado. Reconocimiento del pecado, arrepentimiento, confesión. 3 pasos imprescindibles para la salvación. Yo hablo mucho de esto, ustedes seguramente alguna vez me habrán escuchado. Es algo muy, muy, muy común entre nosotros. Estamos con una persona ahí, la conversamos un poquitito y le decimos, que haga la confesión de fe. Hacele la confesión de fe. Que haga la confesión de fe. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pensamos que si hace la oración, listo, aleluya, ya es salva, entró. No, amiguín, amiguina, no. Si la persona no entiende nada de lo que está haciendo, esa oración es abracadabra, pata de cabra. ¡Pum! Se transformó en creyente, aleluya. No, una persona tiene que, número 1, reconocer su pecado. Número 2, se tiene que arrepentir. Y número 3, lo tiene que confesar. Si no pasan estas 3 cosas, de ninguna manera puede ser una persona creyente. Hemos desfigurado involuntariamente, por ignorancia, nos relajamos en las prácticas, qué sé yo, no sé cómo es la historia, pero no estoy hablando de predicar como Juan, ¿no? Arrepentido, generación de víbora, no estoy hablando de eso, pero cuando predicamos el Evangelio, tenemos que confrontar a las personas con su pecado. Chicos, no hay vuelta, esto es así, la predicación del Evangelio, el anuncio de la buena nueva es, la voy a parafrasear para hacerlo gráfico. La buena noticia es, mirá, estás condenado al infierno, flaco. No hay nada que te pueda salvar, pero hay una noticia buena. Cristo murió en la cruz para que vos puedas ser salvado de esa condenación que estaba sobre tu vida. Lo único que tenés que hacer es reconocer que ese castigo era justo, arrepentirte de tus obras y confesarlo y recibir a Cristo en tu corazón. No haciéndola muy gráfica, ¿no? Nadie va a predicar de esta manera así tan grotesca, pero va haciéndolo gráfico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo a una persona solamente le digo, mirá, Cristo puede ayudarte con tu problema, Dios te ama y tiene un milagro preparado para vos, y la persona viene a la iglesia, ¿no? Y hacemos que haga oración de fe, y después va a estar en la iglesia, y tenemos cientos y cientos y cientos de personas que no se convirtieron nunca y están dentro de las congregaciones. Y después pasan las cosas que pasan y decimos, ¿cómo puede ser? Mira vos, este Carrelito, que era un muchacho tan bueno, iba al hospital conmigo. Sí, pero nunca se convirtió. No sé si me hago entender claramente lo que estoy diciendo. Entonces, esta pregunta, la pregunta 10, es una pregunta que aparece ahí perdida en medio de la ficha, pero es crucial entender esto.
tenemos que volver a la predicación, no me sale la palabra, ortodoxa del Evangelio. O sea, tenemos que confrontar a las personas con su pecado. Yo estoy diciendo, a ver, vas a visitar un hospital. Hay una persona que está, no sé, recién sale de estar intubada, está grave, y vos no le vas a ir a esa persona a confrontarla con el pecado, que se arrepienta. Vos le vas a hablar de Jesús, le vas a hablar que Dios sana, obvio. ¿No? Obviamente. Hay momentos y situaciones, pero lo que yo estoy hablando es básicamente del discipulado. Tenemos que decir, o sea, la persona llegó, pero no podemos creer que es creyente porque dijo, te recibo hoy como mi Señor y Salvador personal y anota mi nombre en el libro de la vida, amén. Listo, ya es creyente. No, muchachos, eso es magia. Eso es magia. ¿Se entiende? Dijo abra cadabra, pata de cabra y se convirtió en creyente. No. Bien, 11. ¿Estamos bien? A ver qué pasa con Juárez. Ahí todo entró a la sala de máquinas. Silvina y José, ¿qué es lo que están mirando? ¿Me cuentan? Estamos escuchando, profe. Si no, que estaban escuchando ya lo sé, porque si no, no hubiera contestado. Yo pregunté que estaban mirando, no que estaban escuchando. Bueno, 11. ¿Qué diferencias existen entre el perdón de Dios y la salvación? ¿No hablé de esto yo? ¿No llegué hasta acá en la clase anterior? Bueno. Básicamente les voy a hacer un cuadrito rapidísimamente. Soy muy malo compartiendo la pantalla, la pizarra. Profe, Sí. para que vea que les prestamos atención. La semana pasada no llegó hasta acá. Había No llegado llegué. hasta lo de la familia, lo de aborrecer la familia. Bueno, genial, buenísimo. Genial. Esto quizás alguna vez lo hayamos visto. Deme un momentito que yo soy bastante lento, ¿no? Bastante lento soy. Así que bánquenme un toque. Ahí vamos. Tac. Bueno, ahí en lugar de salvación podríamos decir justificación, pero bueno, es básicamente son casi, en ese momento son intercambiables. Pongamos, para la pregunta 11, dice, ¿qué diferencia existe entre el perdón de Dios y la salvación? ¿Y cómo se muestran en esta parábola? En primer lugar, supongamos por un momento que nuestra deuda con Dios, el pecado, equivale a 10.000 pesos. Una cifra absolutamente arbitraria. ¿Sí? El pecado son 10.000 pesos. O sea, esa es mi deuda. ¿A cuánto equivaldría el perdón de Dios, entonces? 10.000. Muy bien. Porque Él pagó nuestras deudas. Muy bien, genial. Entonces, el perdón de Dios es 10.000. Entonces, ¿cómo quedaría la cuenta? Si yo debía 10.000, tenía 10.000 en rojo y me depositan 10.000 en la cuenta, ¿cómo quedaría la cuenta? ¿En qué quedaría? ¿Cuál sería el saldo de la cuenta? Cero. Cero. Bien. Es decir, no debo nada. ¿Está bien? Eso es el perdón de Dios. Gloria a Dios. El perdón de Dios no es lo mismo que la justificación, no es lo mismo que la salvación. ¿Por qué? Porque en la justificación, cuando Jesucristo nos justificó, esto fue lo que depositó. ¿Cómo se entiende? Bueno. ¿Cómo se entiende esto? Si yo quedé con la cuenta en cero, a los 5 minutos estoy en rojo de nuevo. A los 5 minutos estoy en rojo de nuevo.
Entonces el perdón de Dios, que está incluido, por supuesto, dentro de la justificación, el perdón de Dios me pone a cuenta, quedo en cero. Pero la justificación, es decir, lo que representa la sangre de Cristo, es equivalente a este monto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaría el acceso a esto? ¿Cómo funcionaría? Sigamos con este mismo ejemplo. Hay una persona que está debiendo los 10.000 pesos, tiene la casa hipotecada y qué sé yo, y debe 10.000 pesos. Entonces yo voy y le digo, mirá, en la esquina hay alguien que está dando 10.000 millones de pesos. Pero ¿cómo que? Sí, te lo regala, ¿no? Pero ¿cómo lo regala? Lo regala. Entonces vos podés creerlo o no. Ahora, si lo crees y vas, te encontrás con eso. Entonces, ¿qué te dice la persona? Te dice, mirá, en el banco hay un depósito hecho a tu nombre por este monto. Lo que vos tenés que hacer es presentarte con tu DNI y simplemente accedes a esa cuenta y te van a dar una tarjeta. Entonces, cuando la persona decide creer en Jesucristo, decide creer que Jesucristo murió en su lugar, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre para ocupar nuestro lugar en aquella cruz y que su sacrificio nos ha librado de la muerte, una vez que la persona creyó, accede a la justificación de Dios. Y cada vez que el justificado, que el salvado, que el creyente, que el redimido peca, utiliza esa tarjeta del cajero automático y accede a esta cuenta. Accede a esta cuenta y retira de ahí. Y retira de ahí. Y retira de ahí. ¿Cuándo se va a votar? Nunca. Nunca. Por eso puse esa cifra disparatada. Nunca. Siempre nunca. tengo saldo a favor. Siempre. Siempre. O sea, no importa lo que hagas, siempre y cuando. ¿Qué representa ir al cajero automático con la tarjeta de débito? Representa arrepentirse de todo corazón, pedir perdón, confesar su pecado y pedir perdón a Dios. Eso es ir al cajero. Entonces yo cada vez que peco, me arrepiento de corazón, confieso mi pecado, pido perdón a Dios, listo, ya está cubierto. Y sigo. Alguien alguna vez me criticó por esta enseñanza y me dijo, entonces es re fácil. Yo peco, total. Bueno, la Biblia habla de los que pecan voluntariamente, ¿no? Yo estoy hablando de un creyente que busca hacer la voluntad de Dios y esto es lo que la Biblia enseña. Ahora, si a vos no te gusta, yo qué querés que te diga. Pero esto es una realidad. La sangre de Cristo, el efecto que tiene sobre nuestra vida es eterno. Y cada vez que yo me acerco a Dios con un corazón sincero y arrepentido, la Biblia me enseña que Dios me recibe y me perdona. Jesús le dijo a Pedro, no, Pedro, no 7 veces, 70 veces 7. 70 veces 7. Dios nos perdona 70 veces 7, que no significa 490, sino que 70 veces 7 significa todas las veces que vayamos delante de Él con un corazón sincero, humillado, y Él nos perdona. Y Él nos perdona. Esta es la diferencia entre la justificación y el perdón de Dios. ¿Se entendió? ¿No podemos poner ese cuadrito en la fichita para tenerlo? Muy bueno está ese cuadrito. Sí, lo puedes poner donde vos quieras. Podés hacer un cuadrito y colgarlo en la pieza, lo que vos quieras. Te doy derecho de autor, no tenés que pagar ningún extra. No, porque se entendió muy bien. Bueno, Rosita, si vos lo entendiste, yo ya estoy feliz. Bueno, la 12. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, estamos bien. Sí. Entonces, el perdón cancela la deuda, llegando a la cuenta cero,
La salvación, la justificación, no solamente cancela la deuda, sino que deja depositado en la cuenta, previendo los futuros débitos que habremos de tener, ¿no? La 12. ¿Cuál sería la enseñanza de la parábola del mayordomo injusto? Bueno, ustedes vieron ahí, el mayordomo injusto aparentemente estaba manejando en forma irregular los bienes de su señor, de su empleador. El empleador lo descubre y lo echa, ¿no? Le dice, bueno, acomoda todo porque no vas a poder seguir trabajando conmigo. El hombre dice, uy, ¿qué voy a hacer? Ahora me echan de acá y no voy a ir a hacer pozo ni voy a ir a mendigar. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Y entonces dice que agarró la libreta, la vieja libreta del almacenero, que algunos habrán escuchado hablar de ella, y agarra a los deudores y le dice, achicá tu deuda. Y cuando el señor del mayordomo se da cuenta, dice, me afanó antes y ahora la terminó. Y dice que alabó el mayordomo, el amo al mayordomo. Yo digo, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo alabó? Yo le rompo la cabeza con un palo. O sea, flaco, ¿cuándo pará de afanarme? ¿No? Le doy un palazo en la cabeza. Pero dice que él lo alabó. Digo, ¿qué onda? Y aparte, el que la está presentando a esta enseñanza es Jesucristo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que recordar que las parábolas, a diferencia de las alegorías, que son dos figuras literarias diferentes, pero parecidas, la parábola tiene una verdad central. Y no podemos centrar nuestro interés en los detalles, ¿no? El mayordomo representa esto, el amo representa esto, los deudores representan lo otro, la libretita representa aquello. No, eso es un error. No se analizan las parábolas de ese modo. Hay una parábola que fue el texto de mi primera predicación. La primera vez que prediqué en el púlpito, en la iglesia, prediqué sobre la parábola de las 10 vírgenes. Un desastre, dice. Las cosas que dije, le di significado a cada, las 5 significan esto, las otras 5 los otros, el aceite, la lámpara, el novio, los amigos del novio, la casa, bueno, nada. Una cosa el mensaje divino. Se escuchaba, lo tenía en un cassette. La grabación la tenía en un cassette. Y se escucha, amén, amén. Era mi vieja que estaba ahí sentada en la tercera fila. Y se escuchaba, amén, amén. No, divina. Lo tiré el cassette, me dio vergüenza. Lo escuché un día después de muchos años. Ahora me arrepentí de haberlo tirado, ¿no? Pero lo tiré porque me dio vergüenza la pavada que dije. Bueno, este es un error muy común. Es un error muy común analizar los detalles de las parábolas. Es un error. En la parábola hay que buscar cuál es la verdad central. La verdad central que yo encuentro acá es que dice, los mundanos saben cómo asegurarse su futuro, pero los creyentes no. Básicamente. O sea, el mundano con todo su carencia de sabiduría al carecer del Espíritu Santo, pero se saben asegurar su futuro. Y los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, no somos tan buenos asegurándonos nuestro futuro. ¿Sí? Yo creo que va por ahí. Habla de administrar bien los bienes temporales, ¿sí? Que tenemos que administrar bien los bienes temporales. La parábola habla de riquezas injustas, y Jesús dice, déjeme volver sobre el texto, porque hay algunas cosas que uno se queda ahí, no se entiende muy bien. Profe, iba a decir algo de las alegorías y no lo dijo. No, que en la alegoría, a diferencia de la parábola, en la alegoría sí cada parte tiene un significado. Por ejemplo, cuando habla de la alegoría de Sara y Agar, dice Sara representa esto, Agar representa aquello, Ismael representa esto, Isaac representa aquello, la Jerusalén celestial, la Jerusalén terrenal, y cada parte tiene un significado en la alegoría.
Es más, Pablo cuando habla de eso dice, esto es una alegoría, dice Pablo, como fuera un mensaje para los que, no te confundas, ¿no? No es una parábola. Por eso cada cosa tiene un significado. En la parábola no. El versículo 9 dice, Jesús dice, hagan amigos por medio de las riquezas injustas. Y eso no se entiende a simple vista. Porque ¿de qué está hablando Jesús cuando habla de las riquezas injustas? No está hablando de un dinero obtenido a través de prácticas de injusticia. No. Lo que Jesús está dando a entender, o dando por entendido más bien, es que en este mundo de injusticia, todo es injusto acá, en este sistema. En el sistema, cuando hablamos de mundo, pero cuando hablamos de mundo desde el punto de vista que lo usa Juan, de este sistema de cosas dirigido por el diablo, ¿no? Entonces, cuando habla de las riquezas injustas, está hablando de las riquezas que se obtienen en este tiempo. Pero está hablando hasta del salario. Si vos trabajaste todo el mes y cobraste, esas son riquezas injustas. ¿Pero cómo va a ser injusta? Si yo no. No que vos la obtuviste por medio de injusticia, sino que pertenecen a este sistema. Y como el sistema es injusto, le llama a las riquezas injustas. ¿Me hice entender? O más o menos. Eliseo, tenés cara de no. Mazo, va de nuevo. Dice, elogió el Señor al mayordomo de la injusticia. Bueno, yo tengo otra versión, ¿no? Va a decir otra cosa. Porque habían todos sagazmente. Y dice, los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de luz. No, esta es la enseñanza que yo decía. O sea, estos tipos que no tienen al Señor, se aseguran su futuro. En la tierra, no su futuro eterno. Pero los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, muchas veces no hacen lo que debieran para acceder a la vida eterna. ¿Sí? Y el 9 dice, yo os digo, ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia, dice esta versión. Porque yo tengo la Biblia textual y traduce ahí en el griego dice mamón. ¿Y qué es mamón? Mamón es el dios de las riquezas. ¿Sí? Es el dios de los avaros, ¿no? El dios dinero. ¿Se dan cuenta? Esto es el original. Entonces, fíjense por qué Reina Valera cambia mamón por riquezas injustas. Porque la relaciona con este tiempo, con este siglo presente, el siglo malo. Este tiempo que es gobernado por Satanás. Porque ustedes saben, el mundo hoy está gobernado por Satanás. No está gobernado por Cristo, no está gobernado por Dios. Dios es el soberano del universo, pero dentro de su plan perfecto y esas cosas que nosotros no podemos entender, yo ni siquiera lo intento, es decir, ¿no? Porque he tenido algunas discusiones de este tema, es decir, pero ¿por qué Dios permite que Satanás? Bueno, qué sé yo. Pero que yo voy a pensar que yo voy a ser más sabio, más inteligente que Dios. Y le voy a decir, mirá, Dios, me parece que te estás equivocando. ¿Por qué no probás de esta manera? Me supera mi capacidad, mis posibilidades. Listo, ya está. No tengo una explicación, no lo sé. No sé por qué Dios no impide que siga accionando Satanás. Porque evidentemente tiene un plan que yo no termino de entender. Y así están las cosas. Entonces, lo que sí tenemos que tener bien en claro es esto. Todo lo de este mundo, en este contexto, es injusto. Entonces, el dinero es, por sobre un montón de cosas, es un símbolo de este tiempo. ¿Por qué? Porque el 90% de la gente anda atrás del dinero. Y para muchísima gente el dinero es un dios. En este tiempo que vivimos. Entonces, Jesucristo, que está dentro del mismo tiempo, dice, este Dios
que es el dinero, lo llama riqueza injusta. A todo el dinero, al dinero en sí, a los billetes y a las monedas, no a la forma en que uno la obtiene. Cuando dice riquezas injustas, no se refiere a la forma de que vos obtuviste tus recursos, sino que forman parte de este sistema. Cuando Jesús ora por los suyos, dice, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Nosotros estamos en este mundo injusto, estamos viviendo en este presente siglo malo, gobernado por Satanás, pero nosotros no nos sometemos al gobierno de Satanás, porque no es nuestro gobernante. Gobierna el mundo en el que estamos, pero no es nuestro gobernador. Nosotros reina Jesucristo sobre nuestra vida. Nosotros no estamos, pero estamos viviendo acá abajo, y acá abajo gobierna Él. No es como Daniel. Daniel estaba en la corte de Babilonia y después tuvo la corte de Persia. El tipo hacía todo lo que había que hacer, hay que levantarse a esta hora, bueno, vamos, pim, pum, hay que vestirse así, hay que ir a... Todo bien. Ahora, yo a la mañana voy a orar, al mediodía, a la tarde voy a orar, a la noche voy a orar, y pusieron una disposición, no se puede orar más, Disculpame. Yo voy a seguir orando, o sea, está todo bien, pero acá, si no te metes en esta área, si te metes en esta área, yo obedezco al superior. Y Dios lo respalda, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia de Daniel? Que le quisieron poner una trampa y bueno, y los que le pusieron la trampa cayeron en ella, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quedó un poquito más claro ahora. Entonces, cuando habla de riquezas injustas, no habla de la forma en que fueron obtenidas, sino habla del dinero circulante en este mundo injusto. Que nosotros no pertenecemos a él, pero estamos en él y tenemos que negociar con ese dinero. Si trabajamos para obtener dinero y con ese dinero intercambiarlo por las cosas que necesitamos, ¿sí? Dentro de este sistema, que muy pronto se va a acabar, ¿no? Muy pronto se va a acabar. Muy bien. ¿Mejor Eliseo? ¿Un poquito mejor o más o menos igual quedó ahí? Quedó bien. Lo que pasa es que cómo redondeamos en 3 renglones todo lo que el concepto principal de toda esta pregunta. Bueno, no puedo. Bueno, No se puede servir a bueno. Dios y a las riquezas. Esa. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Te leo la respuesta que tengo yo en mi ficha. Después te la voy a Muy pasar. bien. Los mundanos saben cómo asegurarse su futuro, no así los creyentes. Administremos bien los bienes temporales, es decir, las riquezas injustas porque pertenecen al injusto mundo. Esto sería ser fiel en lo poco, en lo terrenal, en lo pasajero. Lo poco es lo terrenal, lo pasajero. Lo de este mundo es lo poco. Aunque vos seas millonario, esto es poco. Siempre va a ser poco comparado con aquello, comparado con lo eterno. ¿Sí? Bien. Bien, gracias. No, un placer, un placer. La pregunta 13. Dice, ¿cómo se conectan en Lucas capítulo 16 los versículos 15, 16, 17 y 18? ¿Cómo se conectan entre sí? Obviamente estamos hablando de 4 versículos que están pegados, uno tras del otro. Pero ahora lo vamos a leer y por lo menos a mí cuando lo leí, tratando de hacer una mirada virgen sobre el texto, suena como inconexo, ¿no? Como que no se entiende muy bien. O por lo menos yo no lo entendía muy bien. 16 del 15 al 18 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ya no tiene nada que ver con lo que venía hablando. Desde entonces el reino de Dios es proclamado y cada uno entra en él con violencia. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que caiga un trazo de la letra de la ley. ¿Qué tiene que ver con el anterior y con el anterior? Todo el que repudia a su mujer
y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Yo particularmente cuando leí este párrafo, quedé regulando, porque digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? No pareciera tener relación lo uno con lo otro. El versículo 15 está hablando, denme un segundo que voy a hacer algo acá. Ahí está. Tiki. Tiki, tiki. Ahí está. El versículo 15. Vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres. Ustedes se declaran justos delante de los hombres. Está hablando de, ustedes se muestran como justos. No tienen una pilcha de justo. Pero Dios conoce vuestros corazones. Está hablando de lo externo y lo interno el Señor. Porque lo que entre los hombres es sublime, es decir, lo que ustedes que oran en la esquina y la gente dice, qué grosos los fariseos, delante de Dios es abominación. Entonces, el 15 está hablando de la ley externa, de las obras muertas, abominables para Dios. Las obras muertas son las obras que nos van acompañadas de fe. Santiago dice, la fe sin obra está muerta, ¿no? Dice Santiago, o sea, las obras tienen que ser acompañadas por fe, si no tienen sentido. Entonces los fariseos están haciendo un acto de hipocresía, están mostrando algo que realmente no está en el corazón. Eso es lo que dice el versículo 15. El versículo 16 dice, la ley de los profetas llegaron hasta Juan, que parece que no tuviera nada que ver. La ley de los profetas llegaron hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es proclamado. Está oponiendo ahora a esa ley externa, está proponiéndole la interna. ¿Sí? La ley del reino, la ley que enuncia Ezequiel en su momento. Cuando Ezequiel dice, yo escribiré mi ley en los corazones, ¿se acuerda de Ezequiel capítulo 36? Está hablando de la ley interna y está hablando de obras aprobadas, y ahí está el esfuerzo. ¿No? Cuando dice se esfuerzan, está hablando de la obra aprobada. El versículo 17, que dice más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que caiga un trazo de la letra de la ley, lo que está diciendo es, hey, la ley sigue vigente. La ley está en todo su vigor. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque dice antes, la ley de los profetas llegaron hasta Juan. Entonces pareciera que ahí se terminó y empezó otra cosa. No, señor. Lo que le dice el versículo 17 es, hey, la ley sigue vigente. ¡Ojo! Ojo, lo que está diciendo es que está comenzando una nueva dispensación, pero la ley sigue vigente. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Sí? Entonces dice, la ley sigue vigente, eso es lo que está diciendo. Y la 18, el 18 que no tiene tampoco, pareciera que tiene nada que ver, que dice, el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, etcétera, está hablando de un ejemplo, eso es una ilustración de que la ley sigue en vigor. Esto que era del Antiguo Testamento sigue a partir de Juan. O sea, aunque Juan haya venido y haya cambiado, y sea, no cambiado, sea el inicio de una nueva dispensación, la ley sigue en vigor y en rigor. ¿Sí? Lo que está diciendo, ¿se acuerdan del ejemplo ese que les di? Del tipo que vio a la mujer joven y desecha a la mujer que tuvo toda la vida, que le dio 4 o 5 hijos, que ahora está vieja, está gorda. Entonces le dice, pum, le da la carta de divorcio y va y se casa con otra jovencita. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Entonces, para la ley, ¿el tipo lo cumplió, sí o no? Sí, cumplió con la ley. Él nunca adulteró, porque primero se divorció y después estuvo con otra mujer. Para la ley escrita, pareciera que cumplió. Pero lo que Jesús dice es, hey, estás en offside. ¿No? El corazón. El Sermón del Monte dice, el que
codició a la mujer para tenerla, ya adulteró en el corazón, ya está, ya está. ¿Se entendió? Esto igual después yo se los paso. Por ahí, si queda ahí medio... le repito por enésima vez, me cuesta mucho el Zoom, mucho me cuesta. No estar ahí. Se entendió no perfecto, tener, profe. no tener el ida y vuelta, no ver sus caras. Se entendió muy bien. Veo las caras, Profe, pero... Sí. En yo lo leía, los versículos que le leí muchas veces, me reflejaba un abogado que está explicando la ley y que les explica y termina, a ver, no entendieron y termina con un ejemplo. Yo había puesto algo así, Buenísimo, me imaginaba buenísimo. de esa manera. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Entonces medio va por ahí la cosa, ¿no? La verdad que en una lectura simple parece que los 4 versículos no tienen nada que ver uno con el otro. Pero bueno, la explicación, o por lo menos mi explicación, es esta, ¿no? Tendríamos que tomar un recreo, pero ya es tardísimo. Vamos a ir hasta las 10:30. 10:30 terminamos, lleguemos hasta donde lleguemos, ¿está bien? De cualquier manera, lleguemos a donde lleguemos, para la próxima clase tenemos la ficha 2. Porque alguno puede decir, no terminamos la 1. No. Para la clase que viene igual tenemos la ficha 2. ¿Sí? Digo porque hay gente que le cuesta con las preguntas de la ficha, pero para el chamullo le sale así, fluyen, ¿no? Son un manantial. Bueno, no lo estoy diciendo por vos, José, quédate tranquilo. En serio. La 14 dice, ¿por qué el rico fue al lugar del castigo en el Hades y Lázaro fue al seno de Abraham? Primero voy a justificar la pregunta. Vamos a ver el texto. Dice, versículo 19, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual, lleno de llagas, había sido echado junto a su puerta, y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y acá viene la clave. Abraham respondió, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro asimismo los males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Este versículo es el que justifica mi pregunta. Déjame que lo explique y después me preguntás, José. ¿Puede ser? Yo quería explicarlo. Bueno, dale, entonces, dale. Yo puse, el rico vivió toda su vida centrada en sí mismo, escogió mal y sufrió eternamente. Aparte, Lázaro vivió toda su vida en la pobreza, pero con un corazón recto delante de los ojos de Dios. Está bien. Ramacanda. Está bien. Lo que yo quería era justificar la pregunta, por eso te decía, aguantá que justifico la pregunta y después te explayabas. Porque da la impresión por este último versículo, pareciera que como a este le fue bien y a este mal, ahora intercambian. Al que le fue bien, ahora le va mal, y al que le fue mal, ahora le va bien. Da la impresión, este versículo, deja como flotando un sistema de compensación. Ahí va la pregunta, por eso la pregunta, porque alguno podría interpretar eso. ¿No? El versículo 25 dice, vos recibiste lo bien en vida, ahora te toca sufrir. El otro sufrió, ahora le toca gozar. No. No tiene nada que ver con una compensación. Sino, como bien decía José, Lázaro, aún en su sufrimiento, fue un hombre piadoso que tuvo su confianza en Dios.
Y el rico no va al infierno por ser rico, no fue al infierno, no fue al Hades, al lugar de castigo, no, el infierno está sin inaugurar. No va al Hades, al lugar de castigo, porque le fue bien en la vida. No, va porque no tuvo en cuenta a Dios. ¿Y cómo sabes que no tuvo en cuenta a Dios? Y porque no hizo misericordia con este que lo tenía todos los días en la puerta. Nunca fue capaz de tirarle un sándwich de miga. Entonces, eso es una muestra de la impiedad. Y a la vez nos habla a nosotros de que lo que, bueno, no hablaba acá, hablaba en otra clase, pero no importa. El amor ¿es un término abstracto o concreto? El amor es. Alguna abra el micrófono y contésteme. Abstracto. El amor es algo abstracto, ¿sí? La santidad es algo abstracto o concreto. La bondad, la amistad, todos son términos abstractos. Ahora, les pregunto, ¿el amor se ve o no se ve? Porque es abstracto, si es abstracto no se ve. ¡Minga! El amor se ve. La santidad se ve. ¿Sí o no? Sí. Es así, es así. Entonces, así como se vio la impiedad de este hombre en la ausencia de actos de justicia, de actos de misericordia, nos habla a nosotros que nosotros mostramos nuestra fe a través de nuestros actos de misericordia, de justicia, y esto es lo que dice Santiago. A ver, ¿cómo haces para mostrarme fe si no tenés obras? No existe, amigo. Santiago lo que dice es, no existe tu fe. Me estás chamullando, porque si vos tuvieras fe, tendrías obras como producto de esa fe. Porque los creyentes tienen obras de justicia. Los creyentes hacen misericordia. El amor se ve. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Lucas 17:5. Dice, ¿por qué los apóstoles responden así? ¿Por qué los apóstoles dicen aumentan en la fe? ¿Qué estaba diciendo el Señor? El Señor viene hablando, después que le explica esta historia de Lázaro y qué sé yo, dice, dijo entonces a sus discípulos, es imposible que no vengan, bueno, los escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le sea colgada al cuello una piedra de molino y sea lanzado al mar. Imagínate, la piedra de molino pesaba más o menos 2.000 kilos. No, si te trata de una piedra de 2.000 kilos y te tiran al agua, lo más probable es que te hundas y que te mueras ahogado, ¿no? Y dice Jesús, es mejor que te pase eso antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Yo acá tengo que escandalizar, después le voy a explicar por qué. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, escuchen, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces por día peca contra ti y 7 veces vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Imposible, imposible. 7 veces por día, lunes, 7 veces el martes, 7 veces... No. Imposible. Lo que estás pidiendo es, aumentame la fe porque no puedo. ¿Sí? En el pasaje, hay un pasaje en Mateo que habla de esto, donde Pedro dice, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano? Hasta 7. Porque los rabinos enseñaban que había que perdonar a una persona hasta 3 veces. Lo perdonaste la primera, lo perdonaste la segunda, lo perdonaste la tercera, se acabó. A la cuarta, ¡zac! Y Pedro se hace el pulenta y dice, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7?
Claro, porque los maestros enseñaban hasta 3. Y Pedro se hace langa y dice, ¿hasta 7, Señor? Y Jesús lo mira como yo me imagino que miraba a Pedro todos los tiros, ¿no? Lo miró con una cara así como diciendo, ay, ay, ay. Y le dice, no, Pedro, 70 veces 7. No 7, 70 veces. Es el mismo contexto de esto, ¿no? Es el mismo significado. O sea, 13 era difícil. Pedro se zarpó con 7. 70 veces 7, imposible, ¿no? Imposible. Y le dice, aumentan la fe. Aumenta, no hay manera de que podamos hacer eso, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué desafío! Saben que hay en una oportunidad estábamos hablando de lo que es la ofensa, ¿no? Y hay una palabra que usa Pablo, que la Biblia traduce como irreprensible, que el término griego habla como si fuera de una taza que no tiene manija. Sí, imagínate que te sirven, qué sé yo, un café con leche caliente y no tenés cómo agarrarlo, porque la taza está caliente, no tiene una manija, no hay cómo agarrarlo. Y esa palabra griega, Reina lo traduce como irreprensible, es decir, no hay de dónde agarrarlo al tipo, ¿no? Y saben que la ofensa no depende del ofensor, sino depende de aquel sobre quien se lanza la ofensa. Porque yo decido si la tomo o no la tomo. Yo puedo decidir si la tomo la ofensa o no la tomo. Cuando alguien me ofendió, es porque lanzó una ofensa y yo tomé la decisión de agarrarla y aplicarla a mi vida. Por supuesto que es una cosa automática, ¿no? Pero lo que nosotros debiéramos hacer como muertos es no tomar las ofensas. Aumentan la fe. Bueno, de esto se trata, ¿no? De esto se trata el asunto.